Jacob hablaba de los distintos grados de evolución de la web, ¿está? Y él llamaba a la era en la que vivimos como la era industrial. Como les comentaba, voy a tomar como punto de partida donde dejó Jacob en el 2009 y a partir de ahí voy a intentar hacer una actualización o un recorrido por distintos puntos que él dejó abiertos. Adelante, adelante, vamos. Estamos recién por empezar. Y vamos a ir viendo el estado de cada uno. Estos son los puntos. La era industrial. Voy a explicar o voy a contar a qué le llamaba Jacob la era industrial de la web. Y después voy a hablar sobre 3 puntos, o 4 en realidad, que creo que han evolucionado muchísimo en estos años. Lo que es la interfaz de usuario, el desarrollo de interfaz de usuario, cloud computing y microservices, que creo que es el más novedoso, el que más impacto puede tener para un desarrollador Python y probablemente el menos conocido. Y bueno, finalmente daré mi opinión, porque no creo que sea mucho más que eso, sobre cómo va a afectar esto o cómo está afectando la vida del desarrollador web. Bueno, entonces la era industrial es la edad de los frameworks, según Jacob. Según él, la web había comenzado con la edad de piedra, donde teníamos páginas estáticas, recursos estáticos, y todo el comportamiento dinámico que querríamos tener en un sitio se lograba por medio de scripts CGI. No sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de vivir en esa era. El tema es que ni siquiera pensábamos en aplicaciones web, hablábamos de páginas web. Y cuando querían algún comportamiento dinámico, te decían una página web dinámica. Entonces teníamos documentos con algún comportamiento que eventualmente se generaba. Después de la edad de piedra había un recorrido y llegábamos a la edad industrial, que era la que estábamos en el 2009, que estaba caracterizada por los web frameworks. Y eso estaba bueno, porque de pronto dejamos de hablar de páginas, ahora hablábamos de aplicaciones. Los frameworks web al estilo Django, Pylons en ese momento, nos proveían bloques prefabricados de aplicaciones. De pronto, si yo necesitaba hacer formularios, por ejemplo en Django, escribimos el modelo y de alguna manera los formularios aparecen. Esto nos permitía hacer aplicaciones con un nivel de complejidad, o nos permiten hacer aplicaciones con un nivel de complejidad relativamente bastante veloz. Hablaba también de la cuestión del licenciamiento, a pesar de que no es un tema inherentemente de computación, sino más bien legal, como una característica buena. Y gracias a los frameworks y las cosas que tenemos de momento, el nivel de diversión para un desarrollador o para las tareas diarias de un desarrollador había crecido lo suficiente o bastante bien. Como puntos a mejorar o como puntos pendientes estaba la interoperabilidad. Para resumirlo en pocas palabras, básicamente Jacob decía, es muy difícil lograr que dos sistemas desarrolladas en distintas tecnologías tengan un nivel de interoperabilidad razonable. Hablaba de los SGI. El tema de las aplicaciones web con contenidos ricos, en particular hablaba de HTML5, que todavía en ese momento era solo una promesa. El deployment, bueno, lo engorroso y lo complicado que es desplegar una aplicación. Y y con eso la escalabilidad, concurrencia. Y bueno, había muchas tareas repetitivas. Hacer un formulario, por ejemplo, si nosotros necesitamos un formulario custom, o la interfaz de usuario, uno comenzaba con un HTML o un CSS vacío y empezar a escribir una y otra vez las mismas reglas, por ejemplo CSS para una interfaz de usuario relativamente sencilla. Bueno, el ejemplo que vamos a usar, el ejemplo base. Si nosotros agarramos un Django común y queremos
desarrollar nuestro propio blog. Seguramente vamos a comenzar escribiendo nuestros modelos, donde elegimos los atributos que va a tener este caso, los atributos que tendría nuestro modelo. En este caso estamos viendo el de un blog post. Probablemente el nombre no es el mejor, sino en vez de blog probablemente este modelo se podría llamar post o artículo, que tiene un título y otros atributos que vamos a necesitar para representar el modelo de un artículo. ¿Se entiende este código, verdad? ¿Todos están familiarizados? ¿Alguien que no hace falta que me tenga sobre esto? Ok. Además del modelo, necesitamos definir las vistas, siempre en Django. Básicamente acá estamos diciendo, estamos definiendo dos vistas, que van a usar dos templates, que son los que se definen a continuación, o al menos un ejemplo, donde usamos un framework para generar templates de forma dinámica. Acá no hay nada nuevo, este es el tutorial, uno de los tantos tutoriales que cuentan cómo codificar, cómo codear un blog usando Django. La arquitectura o el diseño sería algo de este estilo. Nuestra aplicación consta de o en ejecución lo vamos a ver como un solo proceso, dentro del cual tenemos todo el stack del framework Django y una o más aplicaciones Django, y cada aplicación con su modelo, vistas y templates, que eran de la pinta que teníamos hace un rato. Nada nuevo hasta acá. Esto viene siendo así mucho antes, desde el 2009. Pero como para establecer un punto de partida, vamos a usar este ejemplo, y también para ver el diseño y cómo va a ir impactando ese diseño de acuerdo a los cambios que quisiera contarles ahora. Antes de eso, quisiera hacer dos aclaraciones. Primero, como les decía hace un rato, la charla va a intentar ser autocontenida y basada en ejemplos. Esto quiere decir que en general voy a ir mostrando una de las alternativas posibles para las cosas que voy a ir haciendo, los cuales deberían estar basados, o la selección de las tecnologías deberían estar basadas en estándares de facto, sino míos, según me resulte más sencillo. No pretende ser una descripción de conceptos generales, más que nada intento mostrar qué es lo que se puede hacer y dar un punto de partida de cómo, a modo de referencia, nada más. Bueno, hablemos un poquito de lo que pasó en la interfaz de usuario, que yo creo que alcanza el punto de una revolución en el sentido de lo radical o el nivel de radicalidad de los cambios. O 2 años después de la charla, aproximadamente en el 2011, apareció Bootstrap de Twitter. En realidad Twitter publicó con licencias libres Bootstrap. ¿Quién no conoce Bootstrap? Wow, ¿quién conoce Bootstrap? Bien, listo. Grilla, fantástico. La grilla que me permite hacer diseño responsive. Dejé de comenzar a escribir mis interfaces empezando desde cero. Ahora tengo estilos predefinidos que puedo reusar. En este caso, el ejemplo de las tablas. Y bueno, fácilmente puedo escribir una plantilla sin demasiado esfuerzo y que reusa gran parte de cosas que ya tengo hechas y que además es responsive. Fíjate, en este caso, este es un proyecto que estuvo en vivo en algún momento. A medida que voy cambiando la resolución, se va adaptando el marco. Bueno, todavía esto tiene unos bugs, ni siquiera fue sobre libre, no sé si alcanzan a ver la foto que se va y después el título. Pero lo bueno es que si vos ves el código fuente de este proyecto, bueno, primero está el tema de las grillas, a ver si lo puedo encontrar, acá está. Donde, se alcanza a ver, bueno, se ve, está muy chiquito, pero básicamente ahí le estoy diciendo que eso es una columna con n cantidad de elementos en esa columna. Y si vos veías el código fuente, en particular el CSS, yo lo agrando. Vas a ver que
el código fuente escrito por el desarrollador no supera las 100 líneas. Y en general son pequeños cambios que tenemos que hacer para poder reusar o para poder adaptar el estilo. Entonces, encontramos una manera de reusar CSS bastante bien, proveyendo o pudiendo hacer interfaces de usuario responsivas sin demasiado esfuerzo, solamente focalizándonos en los cambios o en las particularidades de nuestra interfaz de usuario. Algo más volado es lo que está ocurriendo en estos momentos con Web Components, que es un conjunto de estándares que están siendo propuestos, algunos ya están aprobados, templates, si no me equivoco, ya está aprobado, los otros son borradores, que me permiten, bueno, que me dan distintos elementos desde el navegador para implementar interfaz de usuarios. Por ejemplo, los elementos custom me permiten definir y encapsular nuevos atributos para HTML y cada uno con distintas funcionalidades, importar HTML de distintos HTML, buenos templates, definir códigos de forma genérica que puedo ir reusando, y Shadow DOM me permite interactuar del DOM de mejor manera que lo venimos haciendo hasta ahora. Y lo más interesante de estas cuatro propuestas de estándares es que estarían soportados de forma nativa por el navegador. Veamos el caso de los elementos custom. A ver, o muestro otro primero. Fíjate, básicamente, en vez de, no sé si tuvieron que implementar alguna vez una serie de tabs, por ejemplo, o una lista de elementos. Según la herramienta que ustedes usen, va a ser probablemente el patrón que empleen, o bueno, hay diversas formas de hacerlo, con lo cual, básicamente, por cada proyecto, además de no haber ninguna genérica, por otro lado, digamos, es bastante complejo porque el HTML está pensado inicialmente para implementar documentos, no interfaces de usuario, con lo cual siempre requiere hacks bastante oscuros o de JavaScript o de CSS. Bueno, lo que proponen los custom elements o los elementos personalizables es definir elementos que estén asociados con una semántica determinada, como por ejemplo proveer un tag HTML que me permite elegir un botón o representar un botón, y implementar por separado el comportamiento el comportamiento de ese botón, que este es el caso del ejemplo que tenemos recién. Bueno, esto que tenemos acá, ¿se alcanza a ver? Es el ejemplo que tenían en el slide, que está implementando botones usando Material Design, que es un nuevo lenguaje de diseño que ha lanzado Google recientemente. Si vos ves el código fuente, que ahí lo interesante es que digamos, por ejemplo, le asigna una semántica a las animaciones. Dentro de la sugerencia de Material Design te dice usar las animaciones para proveer contexto, para dar relevancia, etc. Hay una serie de guías. Y no solamente usar las animaciones como un chiche, que era tal vez lo que teníamos hasta ahora. Y bueno, implementar este tipo de efectos puede ser bastante complicado, pero si de pronto yo tengo... eso se ve bastante chiquito, pero básicamente el código es este que están viendo ustedes acá. Paper button, raise, y los distintos... tenés un tag y un atributo para cada uno de los comportamientos que quiero representar. Hemos visto cosas de este estilo. Sin ir más lejos, Flash, no sé si se acuerdan, me permitía proveer este tipo de funcionalidades, tal vez, o ActionScript. Y el principal problema que tenías para usar este tipo de cosas o tener este tipo de features en una aplicación era la compatibilidad. Bueno, esto hacer una propuesta de estándar, esto es un trabajo que está haciendo, entre otros, Google dentro de la W3C. La idea es que lo implementen los navegadores. Aún así, parece que no hay demasiado consenso. Esto históricamente, y en particular con Web Components está ocurriendo lo mismo. No hay consenso en la definición del estándar primero y luego en la adopción y la implementación.
Entonces ahí vienen los polyfills, que son unos plugins que se usan que se puede usar en cualquier navegador para que nos provee compatibilidad con los navegadores que no soporten el estándar todavía o no lo van a soportar, y compatibilidad para atrás. Usando los polyfills del proyecto Polymer, por ejemplo, ustedes pueden tener soporte de las cuatro propuestas de estándares de Web Components en los 5 navegadores más populares. Bueno, entonces algo que Jacob hablaba de una materia pendiente de las Rich Web Applications, gracias a HTML5 y gracias a estos frameworks al estilo Polymer o estándares como Web Components, creo que ya es una realidad. En este momento el principal elemento, la principal dificultad que tiene un desarrollador es adoptar las cosas que han surgido y que están funcionando en este momento. Es la única dificultad. El soporte, dificultades técnicas, prácticamente, al menos que sean insalvables, prácticamente no existen. En ese momento, en el 2009, requería una cantidad de hacks importante. Otro ejemplo que voy a ver muy por arriba es el caso de Angular, que es ¿quién conoce Angular? Bien, fantástico. Bueno, Angular es un framework JavaScript que, entre otras cosas, nos permite hacer aplicaciones web en una sola página, lo cual a priori no puede parecer nada loco, pero que requiere una maquinaria por detrás que, si no funciona, no es lo suficientemente sólida, puede ser una pesadilla. No sé si alguno ha tenido oportunidad de escribir una aplicación mobile en jQuery Mobile. ¿Alguien? Ok. Bueno. En fin, Angular trae una cantidad de componentes importantes. Yo voy directamente o siguiendo nuestro ejemplo, voy directamente a un aspecto no de los más comunes en Angular, que es usar Angular para conectarme a una API de un servicio. Básicamente, en una línea defino o digo dónde está el endpoint de la API de mi proyecto, o sea, a dónde está escuchando mi sistema, dónde está publicando la API. Con otra línea o con otro método puedo obtener un listado de los elementos que está exportando esa API, como por ejemplo una lista de artículos. Puedo obtener un artículo en particular y guardar y borrar artículos. Esto nos ayuda o mejora sustancialmente la interoperabilidad. Y si no se entiende nada hasta acá, me gustaría mostrarle un ejemplo. Por ejemplo, este es otro proyecto Django, donde tengo un modelo con 4 puntos que son coordenadas, latitud y longitud, para definir un área o un polígono dentro de un mapa. Entonces, defino un modelo en mi aplicación Django y usando Django REST Framework, exporto ese modelo por medio de una API y conectándome con Angular puedo interactuar con mi interfaz de usuario con esa API, por ejemplo. Okay. Este es la API que me permite exportar Django REST Framework. Puedo interactuar. Algo bastante interesante, y esto ha ocurrido del lado del backend, del lado de Django, es la proliferación de framework REST que nos permiten exponer un modelo o nos permiten acceder a un modelo, como por ejemplo en este caso el de los 4 puntos, prácticamente sin necesidad de esfuerzo, digamos. En este proyecto, a ver si tengo el código fuente, no lo tengo. En este proyecto básicamente definí el modelo que les mostraba recién, incorporé un framework, un middleware, disculpen, Django, y ya sale andando.
A su vez, si puedo desarrollar una interfaz de usuario que se conecta con cualquier API de forma muy sencilla o con muy pocas líneas, tengo una integración bastante interesante o una separación de intereses entre mi interfaz de usuario y mi backend, prácticamente sin demasiado esfuerzo. Les quería mostrar la aplicación funcionando. Esta es la API. Bueno, esto no está usando Angular literalmente, sino que usa la API de Google Maps, pero es básicamente el mismo concepto. De hecho, la API no es simplemente cómo se decidió implementar la UI. Tranquilamente podría estar usando Angular. Defino el polígono, guardo los cuatro puntos en mi backend con la API que les mostraba recién. Y ahora puedo interactuar con el mapa básicamente. Si hago un clic dentro del área donde había definido que había definido previamente, la banderita es verde, si no fuera de color rojo. En el caso de nuestro blog, si usamos una API para comunicar o exponemos una API para comunicar nuestro backend con nuestra interfaz de usuario, la arquitectura cambiaría de lo que teníamos recién por esto. Esto tiene un par de consecuencias bastante interesantes. El primero es que separo completamente lo que es el backend del frontend, el almacenamiento y la capa de negocios de mi sistema en mi backend, y lo que es la interfaz de usuario en mi frontend. Ya no necesito templates, no necesito manipular templates desde Python, desde Django. Lo puedo hacer completamente con recursos estáticos, sean HTML, JavaScript, en el cliente directamente, en el navegador, en el agente, en el dispositivo mobile que lo accede, etc. Un problema que teníamos en aquellos años, yo desarrollaba en un CMS que se llamaba Plon, es que yo quería hacer una nueva interfaz de usuario por el sistema, que era un requerimiento bastante común, y en la programación de la interfaz de usuario no podía intervenir, o era muy difícil que trabajara solamente un experto en interfaz de usuario. Generalmente necesitábamos un desarrollador de backend, un desarrollador Python implementando el HTML y CSS porque estaba muy acoplado, estaba muy embebido lo que era la implementación de la interfaz de usuario con el backend en sí mismo. Ahora yo puedo dividir completamente la implementación de la interfaz de usuario y tal vez puedo dejar solamente unos comentarios donde van los accesos a la API que va a ser el nexo que yo voy a tener con el backend. Por otro lado, otros problemas que teníamos en aquellos años cuando nosotros exponíamos o publicábamos los recursos estáticos detrás de mi framework, de Python o lo que fuera, tenía que hacer malabares para optimizar el acceso a recursos estáticos, porque yo no necesito computar, no necesito Django no necesito evaluar expresiones Python, no debería tener que estar evaluando expresiones Python para acceder, por ejemplo, a un CSS, que es simplemente acceder a un recurso estático. Yo tenía un derroche de recursos computacionales importante. Ahora, al permitir a mi cliente que acceda directamente a mi backend por medio de una API, todos estos problemas yo no los tengo. Y la interfaz de usuario puede estar tranquilamente hosteada en un host que me permita publicar recursos estáticos. Yo voy a hablar más sobre esto. Bueno, entonces, en estos 5 años, la revolución UI nos ha permitido contar con herramientas para escribir y reusar CSS sin mucho esfuerzo,
Ahora podemos escribir aplicaciones ricas o interfaz de usuarios ricas con mucho menos esfuerzo, o es mucho más posible hacer esto, y hemos tenido una mejora significativa en interoperabilidad. Cloud Computing. Bueno, voy directamente de un ejemplo. Se habla mucho de Cloud Computing, de los beneficios, y no voy a... Quisiera no caer en eso. No sé si bien el chiste básicamente es el gerente, el jefe, con un CD atado, con globos atados, que le está preguntando al ingeniero y está seguro que esta es la manera de llevar nuestros datos a la nube. Se habla mucho sobre el Cloud Computing, así que yo voy directamente al código. Lo que están viendo acá es una implementación de un modelo de POST en lo que es Google App Engine. ¿Sí? Se parece muchísimo a lo que escribíamos en Django. A propósito, ¿quién ha usado Google App Engine con Python? Bien. Se parece muchísimo, y las dos líneas que están viendo, las tres líneas, es boilerplate para exportar este modelo por medio de una API, como lo hacíamos con Django REST Framework. ¿Okay? Entonces, la arquitectura de nuestro blog, que recién teníamos en Django, ahora en Google App Engine, bueno, no cambia demasiado, de hecho es lo mismo, si quieren, pero sí se achica mucho esta capa. Estamos usando un framework mucho más liviano, porque ya no necesitamos muchos componentes que tenemos en Django. Por un lado, y por el otro vamos a contar o vamos a buscar las prestaciones que nos da Google App Engine, del estilo la escalabilidad transparente, despliegue rápido, etc. A ver qué viene después. Ok. Algo no se puede representar en la arquitectura, pero cuando yo tenía mi blog en la arquitectura anterior, en la de Django, en esta, que básicamente lo único que cambia es cambia el framework, pero en realidad cambia mucho más si usamos Google App Engine, porque si yo me quedaba corto, ya sea en ancho de banda o en CPU, en un servidor dedicado, publicando mi Django, necesitaba replicar el servidor, ya sea mediante una máquina virtual o agregando un servidor nuevo, y así hasta que se me me quedara sin recursos de nuevo, etc. En Google App Engine eso no ocurre. Lo único que se incrementa es mi factura que llega a fin de mes. Google le agrega tanto micro y tanto ancho de banda como yo necesito, de forma totalmente transparente. Es por este motivo que me interesó hablar o mostrar más bien Google App Engine y no Amazon Web Services. En Amazon Web Services también la escalabilidad es bastante transparente, pero puede requerir un poquito más de esfuerzo. Entonces, si bien la arquitectura es básicamente lo mismo, lo único que hicimos fue cambiar, adaptarnos un poquito. Podríamos haber usado Django en Google App Engine con algunos cambios. Decidimos usar en el ejemplo los frameworks que trae por defecto Google App Engine, en este caso Web App 2. Seguimos escribiendo código Python. Haciendo el deploy en la nube, desde mi punto de vista, ganamos en facilidad de despliegue, ganamos en escalabilidad y a la par concurrencia, al poder crecer rápidamente. En caso de... Y la idea es ir orientándonos a lo que son los microservices, que es algo que surgió o es una idea que comenzó a usar Netflix. Al menos entre los proyectos importantes fue el que lo popularizó hace varios años ya. Probablemente mientras Jacob estaba dando la charla se estaba gestando esto. Y que recién este año,
pudimos leer un paper interesante, me estoy refiriendo al de Martin Fowler, sobre el tema, y explicando qué es lo que ha ocurrido. Esto que estamos viendo acá es el diseño, o en realidad es el árbol de dependencia de la implementación de una carpeta en Plon, que era el CMS con el cual yo trabajaba. Implementado en Python sobre un framework que se llama SOAP. Lo que se está mostrando acá son las dependencias del folder, de una carpeta. Nosotros queríamos implementar una carpeta que funcionara como contenedor y a la vez mapear automáticamente todos los URLs a los objetos que tenía contenidos. ¿Está? Bueno, esto es solamente la dependencia de carpeta. En realidad la cosa se ponía mucho más complicada. Este es el árbol de dependencias de una aplicación sencilla en SOAP. Tuvimos algunos problemas con este tema, pero de lo que el punto aquí es, cuando vos trabajás con una aplicación con arquitectura monolítica y esta tiende a crecer, la complejidad tiende a incrementarse. Cuando necesitas cambiar uno de estos componentes, cualquiera sea, y vos ves las dependencias que tenés alrededor, la cosa se complica bastante y se hace bastante dolorosa. Y de eso te puedo contar, pero sería para otra charla tal vez. Y no solamente le pasó a SOAP, sino que esto que están viendo acá, no sé si lo reconocen, es el árbol de dependencia de Django. Frameworks mucho más livianos, mucho más sencillos, también tienen este problema. Sierra y Bates, en un libro sobre Java, afirman que Oracle ha estimado que un desarrollo, en el ciclo de vida de un software, el 20% del esfuerzo va destinado a la creación de ese sistema y el 80% a ese mantenimiento, al mantenimiento. Es decir, a mejorarlo, agregar mejoras o resolver problemas. Entonces, si el 80% de la vida de un software va a transcurrir en hacerlo evolucionar o mejorarlo, y tenés una y otra vez el problema de que se vuelve muy caro mantener o hacer evolucionar un componente del cual dependen muchos, porque por cada cambio tenés primero que asegurarte que no tenga bugs. Que bueno, eso, ponele que tenga buenos tests, lo podés hacer, pero tenés que ver si funcionalmente, tenés que correr toda la pila de testing desde los test de unidad hasta el test funcional por cada uno de estos elementos. Y bueno, en un proyecto complejo se puede tomar horas y solamente para asegurar que las cosas siguen andando como antes. Imagínate lo que puede ser agregar un cambio si tenés todo relacionado. Entonces, necesitamos una manera de que podamos, o lo que viene buscando la ingeniería de software hace muchos años, es escribir componentes modulares que permitan evolucionar más rápido y que permitan reducir el costo o el esfuerzo que requiere la evolución o el mantenimiento. En el caso de la web, es gracioso porque los microservices vuelven a redescubrir algo que ya sabíamos de Unix. Y es que básicamente está representado con el patrón de arquitectura llamado Pipe and Filter. Tenés ciertas unidades computacionales chiquitas, muy específicas, que hacen una sola cosa y que interactúan con otras similares por medios de tubos a los cuales le vas tirando los datos en un flujo determinado. Y cada uno de esos filtros tiene una tarea específica y ahí desde que sale, ponerle desde tu base de datos hasta la interfaz de usuario. No es el mejor ejemplo, pero un ejemplo que pensé un poquito más fue el caso de nuestro blog. Supongamos que nuestro blog está evolucionando o está funcionando bastante bien y en vez de usar una persona, lo empiezan a usar muchas personas.
o tengo muchas instancias de mi blog, entonces tengo un módulo o una aplicación Django para almacenar los posts, los artículos, muy parecido al que les mostraba al principio. Tengo otro para almacenar contenido, ponerle multimedia o imágenes con ciertos contenidos que manejan un tratamiento especial. Y ponerle que tengo una aplicación más social que lo que hace es vincular los distintos usuarios que están usando los blogs o que genera vínculos entre los distintos blogs y cosas por el estilo. Lo que propone microservices es dividir la aplicación anterior, la aplicación desde el punto de vista de algo que corre en un solo proceso, en diferentes unidades, en este caso 3 unidades, una por cada uno de los dominios a los cuales estamos queriendo atacar. Donde dominios me refiero a dominio de negocios o la funcionalidad final que va a proveer esa parte del subsistema. Entonces tendríamos un proceso para artículos, otro proceso, otra mini aplicación para contenido rico y otra mini aplicación para lo que es social. ¿Cómo relacionamos o cómo hacemos que estas mini aplicaciones interactúen entre sí? Por medio de una API, y ya que está, ¿por qué no usamos lo que teníamos antes? Ponerle en Google App Engine y la API REST, y usamos Angular, que me permitía conectar las distintas API desde mi interfaz de usuario con muy poco esfuerzo. Algo interesante de los microservices es que como son procesos independientes, ya no necesitamos implementarlos en la misma tecnología. Entonces, si para manipular el contenido rico queremos usar Go o C, podemos hacerlo, siempre y cuando exponga la API, mi API REST o cualquier otro tipo de mecanismo que me provea acceder a una API, lo puedo hacer. Lo mismo para mi mini aplicación o mi microservice de social. Lo implementemos en PHP, total, esas cosas ya vienen. Hay mucho código disponible que está resolviendo esto. Ponele, es un ejemplo. Bueno, del ejemplo al concepto. Entonces, microservice lo que propone es tomar una aplicación monolítica, dividirla en muchos servicios pequeños, con un propósito bien específico. Si querés, hacer un mapeo de cada una de las aplicaciones Django que teníamos, ahora es pensarlas como un proyecto aislado, ¿sí? E independiente uno de otro, el cual va a exponer una API, que es lo que voy a usar para poder acceder e integrar todo. Entonces, bueno, un servicio, un proceso, y por cada servicio usa el stack que quieras. Ahora, que vos puedas usar cualquier stack no necesariamente va a significar que uses una tecnología para cada uno. Eso queda a criterio tuyo, ¿no? A priori, lo interesante es que a priori la arquitectura no te condiciona a una tecnología uniforme para todo tu sistema. Y esto era un punto que había hecho mucho énfasis Jacob en el 2009 en su charla, que decía, todavía no hemos encontrado una manera para hacer que nuestro servicio, para que nuestras aplicaciones interactúen con fluidez con otras que están implementadas en otros lenguajes. Lo que ha ocurrido con el desarrollo de las APIs, la adopción masiva de este tipo de arquitecturas o diseños, ha hecho posible que hoy sea prácticamente trivial, sea agregar un middleware a nuestro proyecto Django, por ejemplo. Escalabilidad por proceso. Esto es más una ayuda a memoria que una descripción. Con esto me refiero a que si nosotros tenemos nuestra aplicación que tiene distintos microservices o microservicios, y por ejemplo, en el caso del microservicio de contenido rico que guardaba las imágenes y los vídeos, yo voy a necesitar mucho CPU, ponele. En una aplicación monolítica yo estoy obligado a escalar o agregar tantos recursos como me lo pida el módulo que más consume. ¿Está? En el caso del microservice, yo puedo escalar de forma específica para un microservice determinado. Y con esto
estoy diciendo que básicamente puedo tener distintas plataformas para el despliegue. Ponele, si yo tengo, bueno, ¿qué es lo que ocurre o es lo que proponen los clouds, ya sea Amazon o Google? Si vos vas a publicar servicios estáticos, usa Google Cloud Storage o S3 en Amazon, que lo único que hace es publicar documentos estáticos, HTML, CSS, imágenes. Si necesitas eso te consumirá tanto ancho de banda o tanta memoria, tanto CPU. Ahora, si vos necesitas una parte de tu sistema que se dedica a manipular imágenes o video, bueno, para eso tenés otra herramienta o otra infraestructura con otras prestaciones, con otra capacidad de escalabilidad, mucho más preparado para ese tipo de trabajo, que bueno, que otra que publica recursos estáticos. Pero si te perdés con la jerga de cloud, pensá en algo del siguiente estilo. Si vos tenés una aplicación que te publica datos estáticos, perdón, artículos de forma dinámica de tu blog, seguí usando tu servidor dedicado. Si en una parte de tu sistema tenés una herramienta que manipula imágenes, que necesita mucho CPU y a priori es muy difícil de predecir, desplegá solamente esa parte en Amazon o en Google, que están mucho más preparadas por ese tipo de trabajos. ¿Está? Smart Point y Dump Pipes. Esto tiene que ver, esto es un aprendizaje de lo que vimos con Web Services y SOA, donde se ponía mucho esfuerzo en poner inteligencia en los pipes, en lo que yo uso para conectar un servicio con otro, un microservice con otro, o un filter con otro filter en términos abstractos de esa arquitectura. O sea, lo que estoy diciendo es que yo ponía en esas arquitecturas, nosotros teníamos, para conectar un elemento con otro, tenían cosas con mucha inteligencia en el medio. Web Services, Microservices básicamente dice, no, que sean, poner toda la inteligencia en el endpoint de cada uno de los microservices y hace el tubo por donde van a interactuar los microservices lo más sencillo posible. Si usan una API REST, básicamente están usando HTTP. Esto quiere decir que cada objeto tiene un GET, un POST, un DELETE. O sea, el estándar me da 4 o 5 funciones, eso es todo lo que necesito. De hecho, eso es lo que está haciendo Android REST Framework y después lo que usa Angular para conectarse. Y tranquilamente pueden enchufarse sin escribir prácticamente ninguna línea extra, gracias a que dijimos, muchachos, usemos el estándar y ya. Y con eso resultó que nos alcanzó. Bueno, diferentes lenguajes, se los decía recién. Desarrollo, despliegue, mantenimiento. Bueno, no voy a hacer mucho énfasis sobre automatización de despliegue y demás, pero créanme que se hace mucho más sencillo. Los microservices, desde mi punto de vista, mejoran sustancialmente 3 puntos de los cuales hablaba Jacob como pendientes en el 2009. La interoperabilidad, se ha definido un conjunto de reglas, de hecho una arquitectura, y contamos con herramientas que están listas para implementar, soportar esta arquitectura, que mejora la interoperabilidad sustancialmente. De hecho, solo dije al principio de esta sección, Netflix está implementado de esta manera, con lo cual contamos con casos, solo por nombrar uno, que bastante extremos, que requieren una cantidad importante de recursos, que como casos de éxitos, de hecho, Netflix, el código fuente está liberado, pueden accederlo, búsquenlo. Mejoramos escalabilidad y concurrencia, también es otro punto sobre el cual no me he detenido demasiado, pero que viene a la par de la escalabilidad. Bueno, hace un par de años, o sea, hace 5 años, un desarrollador en general tenía 3 grandes elecciones en su carrera. Puede dedicarse al backend, frontend, DevOps, al sysadmin, a infraestructura. Pero bueno, esto, como les comentaba, no era muy cierto. Yo si quería escribir, de hecho, yo lo intenté hacer. Si quería escribir código en Python y abstraerme la interfaz de usuario, no lo podía hacer porque todo el tiempo... Porque la gente que se dedicaba a implementar interfaz de usuario tenía que estar básicamente a mi mismo nivel de conocimiento, o sea, de haber estudiado todo el backend,
o gran parte del mismo, para poder implementar interfaz de usuario. Esto ha cambiado, ha mejorado bastante, puesto que se ha desacoplado bastante el frontend de backend. De hecho, hoy si tomás una persona que sepa HTML, CSS, JavaScript tal vez, con algún Angular, básicamente no necesita interacción con el backend, y lo mismo para el desarrollo de backend. Han surgido bibliotecas y frameworks extremadamente poderosos que han mejorado la reusabilidad y lo mejor de todo, nos permite focalizarnos solamente en la especialización que necesitamos. Algo que propone, no lo dije cuando hablé de web services, pero algo que propone microservices, disculpen, varias veces dije web services refiriéndome a microservices. Algo que propone microservices es que los desarrolladores acompañan todo el ciclo, al menos lo que está haciendo Amazon. Es decir, vos desarrollás el microservice o la aplicación, la pones en vivo, generalmente muchos desarrolladores se entienden. El mantenimiento lo hacen otros desarrolladores. En varios lugares donde se desarrolla el microservice, el equipo que trabaja generalmente acompaña todo el ciclo. Eso tiene que ver con la autonomía que de alguna manera posee el desarrollo del microservice. Yo estoy orientado a resolver un problema específico del dominio y mi función es resolver ese problema. Y acompaño la evolución del sistema durante todo el ciclo. Mientras que las arquitecturas anteriores, según indica al menos Fowler y un par de Pepper que escribieron sobre este tema, los desarrolladores tendían a ser diferentes las personas que mantenían respecto a los que desarrollaban. Y por otro lado, existe una delegación, a ver, listo, que tiene mucho que ver, o con esto quiero referirme a probablemente el hecho no casual de la elección de la metáfora de Jacob, al haber descrito las distintas eras del desarrollo de web, como usando la analogía de la evolución de la economía política y haberle puesto era industrial. En la era industrial, las unidades económicas generalmente están concentradas, o la industria generalmente suelen ser unidades monolíticas, mientras que en la postindustrial vos tenés descentralización, outsourcing y demás. Y de alguna manera, digamos, siguiendo la analogía, es lo que ha ocurrido. Y es gracioso porque Jacob decía, yo no sé qué va a ocurrir, probablemente no use Django de aquí al 2020, y si ves hacia dónde ha girado el desarrollo web, es precisamente hacia la descentralización. Yo le llamo descentralización computacional. Si vos querés tener procesos los más chiquitos posibles, que hagan la menor cantidad posible, estén muy especializados, pero sí muy interconectados. Y bueno, en la era postindustrial algunos le llaman globalización y demás. Así que de alguna manera lo que ocurrió en la economía fue lo que ocurre, es lo que está ocurriendo en la web. Muy buena la elección de la metáfora de Jacob. Bien, y con eso quería terminar. Sin antes nombrar algo que decía Jacob que era muy importante, el hecho de la diversión. Al yo tener un conjunto de herramientas, a ver, digo, si yo necesito hacer un mueble y tengo un clavo, un poco de madera y un martillo, la mayoría de mi tiempo va a estar concentrada en usar esas herramientas, usar la madera y el clavo y el martillo para hacer el mueble que quiero hacer. Si yo quiero hacer un mueble y tengo que ponerme a plantar el árbol, se complica, ¿no? Listo. El hecho de que yo tenga un conjunto de herramientas de bastante alto nivel que me permiten hacer cosas de mucha complejidad, con muy poco esfuerzo, muy poco en líneas, si bien requiere comprender esas herramientas, por lo menos para mí hace las cosas mucho más divertidas. Bueno, y ese era el propósito de esta charla, tratar de al menos hacer un recorrido por algunas de estas tecnologías que han surgido y que espero pueda servir de alguna manera como puntapié inicial, en el caso que no conozcan algunas, de explorar más en detalles. Esta charla
Aspiro a publicar el contenido completo en mi blog. Gran parte del código fuente que les mostré está disponible, al igual que los slides, así que si les interesa desde ya, no tiene otra cosa más que preguntarme. Antes de terminar, quiero agradecer a la empresa para la cual trabajo y que me permite hoy estar acá. Se llama Mocio, que además fue sponsor del evento. Estamos buscando gente, si estos temas les resultó de interés y les interesaría trabajar sobre esto, también pueden contactarme y les voy a presentar a la persona que se dedica a hacer esto. Así que gracias a ellos también. Y bueno, gracias a ustedes por su tiempo y espero que haya sido de su agrado la charla. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, no están roncando, así que no se durmieron. Yo quería preguntar con respecto a la economía de la gente que tiene que hacer estas nuevas aplicaciones, por ejemplo. O sea, es como que necesita saber más que lo que sabía antes, pero es ahora y le rinde mucho más que antes, digamos. Bueno. Tal cual. Sí, así es. El mejor caso, y mientras más complejo es el sistema, más te rinde. Esta aplicación a mí me tomó 2 días hacerlas. Lo único que hice fue aprender cómo tenía que capturar 4 puntos y tirársela a una API. Todo lo demás me lo resolvió algo que para mí es un microservice. Después ya con 10 líneas ya... Lo que es muy doloroso es que esto va totalmente en mano contraria al NIH síndrome, el Not Invented Here, no hecho acá, que es algo que es muy común en los desarrolladores que solemos tener, que es ante un problema, lo primero que hacemos, o nuestro primer reflejo, es empezar a escribir código y no buscar código ajeno. Yo creo que es uno de los mayores desafíos en cuanto a la adopción de este tipo de arquitecturas o diseños. Sin embargo, hay problemas como, por ejemplo, manipular mapas o capas sobre mapas en los cuales resulta totalmente impensable empezar from scratch, simplemente por una cuestión que no tenemos datos. Aplicando esta idea en mi casa, yo necesitaba hacer un blog, que es uno de mis proyectos por defecto es escribir código para mi blog. Y lo que hice fue usar Tumblr, o podría haber usado WordPress, como un microservice que exportara contenido. Entonces hice mi frontend usando el Web Starter Kit, que es una cosa prefabricada que me da una interfaz de usuario web. Y usando una API me conecté a un proveedor de contenidos y resolví el problema. Entonces no tuve que ponerme a programar un editor de texto que renderizara en web. Agarré una caja y la puse en mi sistema. Agarré otra caja, la puse en mi sistema y la conecté con cosas que habrían andando. Sí, requirió un tiempo, pero bueno, otra buena noticia es que una vez que uno hace un par de proyectos, se familiariza con el concepto de API, se familiariza con REST, se va familiarizando con los frameworks, en el caso de Django, el Django REST Framework o cualquier otro que se use. El esfuerzo en la adopción de conocimiento es prácticamente nulo y la ganancia en productividad es infinita, o al menos tanto como la dificultad del problema que queremos resolver. Para mí también este cambio de Vale, pensando en la revolución de 2009 para acá, impacta mucho también en cómo se abre la posibilidad de nuevos negocios, entre comillas, con nuevas especializaciones, porque hoy uno hace un proyecto web y se está conectando con muchos servicios de analytics para reportar las estadísticas, lo vean esto, el contador allá. O sea, uno puede pensar en esta estructura de servicios como la posibilidad de ofrecer las ideas que antes uno como desarrollador pensaba en los sistemas completos. Ahora, pues, me ocurre hacer este servicio y lo ofrezco como si fuese cosa. A veces se entiende la idea. Hoy en día hay
servicios que te venden, por ejemplo, querés tener toda una integración social en tu sistema y te damos eso. Te damos, vos ponés acá va este widget, acá ese, acá el otro, te vende eso. Y vos querés Maps, Google Maps te vende toda la solución y integras el sistema. Te permite hacer mucho más complejidad porque en 10 minutos sabés qué mapas y ahora podés seguir haciendo cosas. Voy a hacer una pregunta que desarrollo algo parecido. El hecho de que vos usás mapas, ¿qué otra? Google Maps, bueno, OpenStreetMap Maps. El grado de especialización el servicio al que vas por mapas es este. Y en todo el mundo hay dos, OpenStreetMap y Google Maps. O sea, cuando vos querés incluir en esos sistemas, si no son abiertos, en el caso de OpenStreetMap sí, es muy difícil. Entonces, todo el mundo va a tener una herramienta, un microservicio. Tiene que ver el nombre porque es un servicio grandísimo, Google Maps, por ejemplo, pero el nivel en que vos estás lo ves como algo de todo el mundo. Todo el mundo va a usar eso, o sea, no sé qué opinas sobre el tema, si puede llegar a algún problema. El nivel de especialización es un monopolio de alguna manera, ¿no? Si ellos no, deciden no poner algo o no interoperar. Es una pregunta de negocios. A mí me apasiona el tema, pero... A ver, desde el punto de vista técnico, no hay nada que te impida a vos competir. Por ejemplo, volvemos al proyecto de juguetes. Yo estoy haciendo un microservice, de hecho creo que es el mejor ejemplo, que es tu perfil. ¿Sí? About me, creo que se llama. O sea, vos cargas, pones tu foto, los enlaces a tus redes sociales, o sea, tu avatar, enlaces a redes sociales, ya está. Tontísimo. About me tira una API. Si yo necesito ese servicio, podría hacerlo en About, como lo hice en Tumblr, lo estaba recién. Pero no, yo quiero hacer ese microservice. Lo cuelgo en la red. Y lo hago open source. Y bueno, y ahí entras si es un monopolio, entras en un terreno de negocios. Bueno, ¿cuál es tu propuesta diferenciadora respecto a About Me? Y bueno, hacerlo open source. Yo creo que el código fuente de About Me no lo tiene. Yo no sé qué hace About Me con mi código, con mi información. Es tu identidad. O sea, es algo sencillo como una foto, tu nombre y 4 enlaces, pero ojo, es la radiografía o es el punto de partida de saber quién sos. ¿Por qué no probás? ¿Por qué no te haces ese web service? Lo pones atrás de un Tor, qué sé yo, para garantizar el anonimato de las personas que quieren saber quién sos y tratás de venderlo como producto. Y bueno, va a tener éxito como producto comercial o no. Y bueno, ya eso depende de un área que no es el diseño, la arquitectura de software. A priori, no hay nada que te impida a vos hacerlo. Con respecto a lo que decía alguien, algo lo que yo por lo menos programando, así buscando cosas, me encontré varias veces. Uno de los casos fue cuando empecé a buscar OCR para Linux, para hacer reconocimiento de caracteres de algunos captcha, que por lo menos por lo que yo busqué, lo que yo encontré, había muchas herramientas para meter texto y o sea, meter imágenes de escaneado, pero en definitiva todos usaban la misma librería que uno le llama Tesseract. Y no hay ningún motivo por que tenga que haber otra librería si esa anda bien y el código abierto y todos usan esa, me parece a mí. En ese sentido, es verdad, es un monopolio, pero o sea, es como que para mí una de las características que tiene toda la gente que acá hace, desde el punto de vista más económico, digamos, es que si vos pensás en los programas o las líneas de código como un bien, por así decirlo, el consumo de ese bien no es rival. O sea, muchos bienes económicos sí tienen consumo rival, quiere decir que el consumo de una persona hace que otra no pueda consumir, que es la mayoría de las cosas, pero el código no tiene ese problema. Entonces, el hecho de que haya uno solo que ande bien no es un problema si todo el mundo lo puede usar. Ayer leía justo una cita que decía la tecnología es amoral. No, por sí sola no es buena ni mala, es el uso que le damos. O sea, a mí me apasiona la discusión esa, pero es de otro dominio. O sea, no ocurre en el código. El código no importa. El código no va a dejar de andar o no porque una cosa sea de una manera u otra.
lo seguimos si quieren. A mí, como les digo, me interesa. Además, tiene que ver con negocio, un tema al cual dediqué mucho tiempo. Muchas gracias.